Bueno, muchísimas gracias, señoras y señores. A partir de esta hora vamos a contar con la presencia del señor doctor Víctor Granda, del señor doctor don Germán Rodas. Ustedes saben la alta representación que de parte de la ciudadanía honesta mantiene al frente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción don Germán Rodas. Nos va a acompañar el señor doctor Mauro Terán, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, antes denominada y adjetivizada como la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Costumbres y pasados que no reflejaron precisamente excelencia de ninguna naturaleza, salvo etapas de una convivencia de la justicia en relación con los anhelos sociales de siempre, que han sido los valores de la honestidad y del esfuerzo mancomunado, del cumplimiento de las leyes, del respeto a la Carta Política del Estado, en fin. Hoy nos ocupa precisamente esta temática que alude a la depuración de la justicia como parte de la lucha contra la corrupción. Y esta interrogante que buscamos coparla en de la expectativa nacional: ¿cuánto dinero se ha recuperado de la corrupción? Alguien dijo, hemos recuperado... Por aquí está la cuantía. Hemos recuperado, Milton, 16 millones. ¿Quién lo dijo? El señor vicepresidente. Sí, pero apenas 16 millones, señor vicepresidente. Si el atraco bordea los 70,000 millones de dólares, ¿dónde está ese dinero? ¿Y cómo va a comenzar el desfile de los implicados ya libres de toda clase de responsabilidades? Hay en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un clarísimo ejemplo que se va a convertir en una realidad en poquísimas horas más. Ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a poner este instante? Señor vicepresidente, tenga la bondad de enterarle a la ciudadanía lo que usted piensa de este momento de lucha contra la corrupción. Las pérdidas por corrupción son incalculables. Nos reclaman al gobierno y nos dicen por qué no han recuperado. No sé si fue el BID que sacó la cifra de los 70,000 millones de dólares. ¿Por qué no han recuperado? Hemos ya enviado a la Asamblea Nacional la ley de extinción de dominio para que las autoridades competentes, no el gobierno, sino la justicia, tengan la facultad de poder actuar y recuperar algo de esos recursos. Digo algo porque se los acusa de ladrones, no de giles. Es difícil a veces rastrear, encontrar, no es tan fácil. Hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer, pero el testaferrismo, por ejemplo, está al orden del día. El manejo de dinero en efectivo no es rastreable, solo con inteligencia operativa, me refiero, se puede ubicar. A pesar de aquello, algo inédito en el Ecuador, 16 millones de dólares ya volvieron a las arcas fiscales, fruto de la corrupción. 16 millones de dólares, primera vez en la historia del país. El gobierno nacional ha recuperado 16 millones de dólares. Respetables caballeros y amigos, don Víctor, don Germán, doctor Mauro. Así lo acaba de señalar el señor vicepresidente. Esto fue en la inauguración de la Conferencia de Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo en esta semana por el Banco de Desarrollo de América Latina, la Corporación Andina de Fomento, el gran banco regional.
Claro que no dio detalles de a qué casos pertenecen los recaudos de 16 millones. Porque, según el mismo funcionario, el segundo mandatario del país, las pérdidas por corrupción ecuatorianas y ecuatorianos son incalculables. Recordó que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional un proyecto para la extinción de dominio para que la justicia pueda recuperar algo, por lo menos, de esos recursos. Y señaló que 30 exfuncionarios de alto nivel están o prófugos o en procesos judiciales. No precisó nombres ni gobiernos específicos ni las causas penales o judiciales que se están tramitando. Dijo algo porque se los acusa de ladrones, no de giles. Digo algo porque se los acusa de ladrones, no de giles. Es difícil a veces rastrear, encontrar especialmente no es fácil. Hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer. Pero el testaferrismo, por ejemplo, está a la orden del día. El manejo del dinero en efectivo no es rastreable. Solo con inteligencia operativa se podrían ubicar importantes sumas de dinero repartidas en el mundo en depósito. Bueno, también mencionó que la institucionalidad actual es independiente y que hay una comisión internacional contra la corrupción que va a empezar a actuar pronto. Un poco incongruente esta exposición que me permito obsequiarle a mi compañero asesor. Tenga la gentileza. Vamos adelante. Lo importante es que, doctor Víctor Randa, usted nos haga un señalamiento de en qué momento nos encontramos. Tengan ustedes la bondad con el peso específico que tienen de parte de la ciudadanía, el conocimiento pleno que ustedes han abrigado desde hace muchísimos años, de toda esta secuencia de ultrajes a la economía de todos los ecuatorianos a través de la impudicia y robo de dineros, de ingresos que debían servir para causas que siempre hemos sido reclamantes de ellas. Entonces, a ver si ustedes se ordenan en la plática y nos llevan y nos conducen a un escenario donde puedan hacernos contemplar las urgentes necesidades en donde la justicia, la interpelación de los conciudadanos a los causantes de estos robos y desequilibrios se puedan hacer en estos tiempos. O sea, el terreno está abonado para la opinión de ustedes y las iniciativas que aquí primen van a ser muy importantes. Señoras y señores, debe partir todo de la depuración de la justicia. ¿Cómo comenzamos a hacer esa depuración, Mauro Terán, señor doctor, con su experiencia de ex magistrado de la Suprema? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo cree usted que hay que depurar la justicia? Bueno, la depuración de la justicia es generando independencia, probidad y sobre todo hay que generar valores que ya no se notan en la administración de justicia. ¿Cuáles son esos Obviamente valores? hay mecanismos para ello, las evaluaciones, pero siempre que la evaluación parta desde elementos y órganos que generen independencia y probidad, como es el caso que se ha dado en la última evaluación de la Corte Nacional de Justicia, en donde el comité, los grupos de apoyo,
han actuado realmente con probidad. Obviamente no se esperaba más de personas valiosas que integraron estos mecanismos. Y tenemos ya un efecto positivo de la evaluación de la Corte Nacional. Pero eso es apenas la punta del iceberg, porque lo más grave está en el segundo y en el primer nivel de la Administración de Justicia. Y ahí es donde se tiene que, como se dice, afirmar más la mano para conseguir una evaluación racional que genere probidad. Hay que procurar que los concursos que se generen a futuro partan de las tres vertientes de la cooptación tradicional para la administración de justicia, que son la carrera judicial, el ejercicio profesional y la cátedra universitaria. La última Corte Suprema de la que yo tuve honor de formar parte, justamente fue consecuencia de eso, de una cooptación independiente con un elemento que juzgó, llevó adelante el proceso que fue objeto de veedurías de organismos nacionales e internacionales. Quizá fue el proceso más auditado, más visto. Fue un proceso inédito. Como consecuencia de ese proceso surgió la última Corte Suprema de Justicia, que fue la primera corte independiente que tuvo el país. Lamentablemente, las ambiciones, la tendencia torcida del correísmo destruyó en la Asamblea Constituyente la naturaleza de esta Corte. Y le bajaron de Corte Nacional de Justicia, es decir, de Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional. Y establecieron, eso es lo grave del sistema, establecieron como cabeza del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura. A tal punto que hubo un caso cuando estaba este señor Rodríguez presidiendo el Consejo de la Judicatura. El señor Rodríguez no era jurista, él era un ingeniero, creo que ingeniero técnico en telecomunicaciones, algo así, pero era la cabeza del Poder Judicial. Esas barbaridades se han dado en este país. Y después las designaciones que se hacían en los primero, segundo y tercer nivel de la función judicial eran designaciones a dedo. Claro que se decía que era fruto de concursos, pero los concursos eran solo una pantomima. En el fondo, quien designaba era el señor Yalp y el señor Mera. Por eso es que yo siempre he hablado de la mera corte. Y la que se va no es sino la mera corte, una corte tan descalificada como su gestor. Esa es la barbaridad. Entonces, ¿cómo plantear que la función judicial no vuelva nunca a ser copada en estamentos políticos? La politización de la función judicial hoy es tremendamente aguda, porque está copada por gentes que responden a intereses del régimen anterior. Entonces es una politización total. Eso hay que romper. Ojalá los mecanismos que se piensen aplicar den garantías de que algo de eso pueda suceder en la administración de justicia de nuestro país. ¿Por qué no ha sucedido, doctor Víctor Granda? Agradezco su gentil presencia. ¿Por qué no ha ocurrido lo que plantea Mauro Terán? Bueno, el poder económico y el poder político están entrelazados y obviamente la función judicial es parte del poder y obviamente tanto los grupos de poder económico como quienes controlan la política nacional se expresan a través de esa función del Estado. Hay muchos y grandes intereses que defender. Pero yo quisiera, Gonzalo, plantear respecto del motivo que usted nos ha invitado, que es el hablar sobre el tema de la corrupción y el tema de la recuperación de la justicia. Sí, y de la recuperación del dinero. Y recuperación del dinero. Señalar que existe en el Ecuador, yo creo, una inacción del Estado. No creo que solo ahora. En realidad, a lo largo de todas las últimas décadas, el Estado ha estado de espaldas a este gravísimo mal que carcome las estructuras
políticas del mundo, que es la corrupción. Es tan grave este mal que vea usted ya desde finales del siglo pasado, cuando en 1996 se dictó la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en el año 2003 la Convención Mundial contra la Corrupción. La comunidad internacional señaló ya ciertos parámetros para combatir el flagelo y para adoptar medidas eficaces que tengan que ver no solo con la sanción y la persecución a los corruptos, incluso a nivel internacional, sino por sobre todo la recuperación de los recursos económicos de la corrupción, porque esos recursos económicos son en definitiva robados a pueblos hambrientos, desnutridos, en estado de subdesarrollo, que requieren de esos recursos para poder avanzar o aliviar por lo menos algunas de sus necesidades. En 1996, como resultado de la Comisión Interamericana, se estableció aquí la Comisión Anticorrupción, porque una de las cosas interesantes de las dos convenciones es el temor de que el Estado o las estructuras políticas oficiales puedan realizar una eficaz lucha anticorrupción. Y las dos convenciones ponen énfasis en los mecanismos autónomos de la sociedad para combatir la corrupción. Con esa orientación se fundó la Comisión Anticorrupción en el año 96-97, cuando hubo la crisis política de Bucarán y la destitución de ese presidente y las graves denuncias de corrupción que habían respecto de la gestión de ese gobierno. Y vea, si vemos a lo largo de los años, lo único que ha salvado de alguna manera esta lucha contra la corrupción es la acción de los sectores sociales, de personajes, ¿no?, de figuras honestas, que sí las tiene en nuestro país, que han luchado contra la corrupción. Y yo aprovecho la presencia aquí de mi amigo Germán Rodas para felicitarle a él y al grupo que preside, porque finalmente la institucionalidad del Estado, hablemos de la fiscalización del Congreso, de la Contraloría, de otros organismos, salvo excepciones en el tiempo, como ha ocurrido especialmente en el último tiempo con la conducción de la Contraloría por el doctor Celi, por lo general esos organismos han sido parte de la institucionalidad del Estado para ocultar la corrupción, para impedir que se sancionen a los responsables y para impedir que el dinero de la corrupción regrese a manos del pueblo. Entonces, primera lección, solo la organización social, medios de comunicación alternativos, críticos, ¿no?, pero fundamentalmente la organización social y las personas que están convencidas de que ese flagelo hay que combatirlo, tienen que hacerlo y desde fuera de la institucionalidad del Estado, porque la institucionalidad del Estado está comprometida, entre ellos la función judicial a la que usted también se refiere, ¿no es cierto?, en ocultar, en dilatar. Los procesos de corrupción, mi estimado Gonzalo, duran interminablemente. Yo mismo no termino un juicio que lo inicié cuando estaba en el poder el señor Yamil Maguad, enero del 2000, todavía no era destituido. En el junio del año 2000 se abrió un autocabeza de proceso, como era en aquel entonces el inicio de un proceso penal, frente a toda la corrupción que significó el feriado bancario y el congelamiento de fondos, en donde grandes fortunas se amasaron a través del abuso del sector bancario y financiero. Pues está terminando ya esta corte manejada por el correísmo 10 años. ¿Cree que avanzó ese juicio? Hay una sentencia, pero ni siquiera termina el recurso de casación. Son 20 años. Entonces, los mecanismos judiciales para combatir la corrupción son lentos. El Perú, por ejemplo, en el Perú hace poco se hizo una recuperación de fondos de un almirante que parece que acumulaba todos los sobornos en Suiza o en Luxemburgo. Se demoraron 20 años, aprovechando la expedición última de una ley de comiso sin condena, porque si esperamos las condenas y las acciones para recuperar a través de la vía judicial lo mal habido, nos vamos a morir de viejos, mi querido Gonzalo, pero no vamos a ver nada. 20 años y no hay sentencia definitiva en el caso Maguad en el Ecuador. En el Perú, 20 años para recuperar, entiendo que 12 o 15 millones de dólares. Usted decía
que el gobierno, el vicepresidente dice que han recuperado 16 millones. Por favor, señor vicepresidente, seamos más exactos. El señor Topic dijo, antes de que lo acusen y lo enjuicien, dijo, aquí tengo una plata que no sé por qué me han depositado, le devuelvo por si acaso al gobierno. No es que han recuperado. El señor, digamos, no sabía cómo justificar los 16 millones, ¿no es cierto? Y los devolvió. Entonces eso no es resultado de una acción política. Gonzalo, yo quiero recordarle, porque usted tiene un gran archivo, cuando todavía estaba en el poder Correa, usted tuvo la gentileza de invitarme, cuando recién se armó todo el escándalo en Estados Unidos por el tema de Odebrecht. ¿Y qué es lo que yo dije en esa ocasión? En esa ocasión señalé, discúlpeme que en este caso me cite, pero lo dije con absoluta claridad, el gobierno está encubriendo a la empresa Odebrecht. El gobierno sí puede cobrarle a Odebrecht, como hizo los Estados Unidos. Oiga, siempre le ponen a Estados Unidos como ejemplo, aquí en el Ecuador, especialmente los grupos más de derecha que existen en el país. Bueno, pues ahí en Estados Unidos, solo por utilizar la moneda o el sistema financiero de Estados Unidos en las negociaciones de Odebrecht con todos los países de América Latina, le cobraron más de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que se llama la leniencia. Esto es una norma por medio de la cual se establece, como se sabe que es muy difícil acabar con la corrupción, es por lo menos, digamos, legalizar el soborno en el sentido de decirle, bueno, a la empresa ya, usted ha cometido actos de corrupción, páguele al Estado, en este caso a Estados Unidos, 3.000 millones. Y vino el informe del Departamento de Estado en donde se desenmascaró que esta empresa estaba sobornando a los gobernantes a cambio de obras. Entonces, en esa ocasión que usted me invitó, yo decía, sí señor, pues, si no es tan difícil encontrar a los corruptos en el Ecuador. Hay que saber quién es la empresa Odebrecht. Tiene un contrato para el metro de Quito. Ellos no podían celebrar ese contrato porque de acuerdo con las normas del BID no se pueden celebrar contratos con empresas que estén sentenciadas por caso de corrupción. Y cuando se celebró el contrato del metro de Quito, habían ya 2 sentencias contra la empresa Odebrecht. Entonces los organismos eran sentencias condenatorias y que financiaron parte del metro de Quito, ¿no es cierto?, permitieron que esa empresa corrupta suscriba el famoso contrato del metro de Quito, que es por una cantidad sumamente grande, ¿no? Pero además yo dije en esa ocasión, pero allí no sé, porque ya Correa decía que el gobierno no es muy responsable en este tema, que le pregunten al alcalde de Quito, si quiso lanzarle el tema al alcalde de Quito. Entonces yo dije aquí en estos micrófonos, señor Correa, ustedes autorizaron los créditos y empréstitos para complementar los 600 millones adicionales que costó el metro de Quito. Ustedes también son responsables, así que no saque el bulto. Y si estaba aquí Odebrecht, todavía el Estado podía cobrarle, porque habían garantías de la obra, porque habían maquinaria aquí en el país. Pues Odebrecht, ya sea en la época de Correa y luego ahora en el actual gobierno, se dio el lujo de pasar más de un año sin que le hagan absolutamente nada. Y Odebrecht, además de todo eso, se dio el lujo de vender, si lo vendió, ¿no?, a Acciona, un grupo español que era su socio, ¿no es cierto?, sin que el Estado le haga nada. ¿A dónde voy? Y con esto concluyo esta primera intervención, mi querido Gonzalo. Falta una decisión política del Estado, del gobierno, de fondo, no simplemente para hacer estos cambios. Hay que hacer cambios en las disposiciones legales. Aquí podemos hablar de toda la controversia que hay sobre el decomiso, sobre la incautación, etcétera, ¿no? Se puede cambiar la función judicial con gente más correcta que tal vez agilite los procesos. Ojalá termine la voluntad política del Estado. ¿Acaso el Ecuador, al igual que Estados Unidos, Colombia o Perú, no ha sido perjudicado por la empresa Odebrecht? ¿Acaso los bancos de Brasil, como el BNDES y otros, no facilitaron el cobro de coimas, de sobornos, en obras que financiaban con manifiestos sobre precios? El Estado, y ahí falla el procurador, falla el Estado, ¿no? Debería enderezar juicios y reclamaciones
Dicen que están negociando, esperan que Odebrecht haga una propuesta. No, señor. Hace 2 años debían plantearse juicios en contra de la empresa Odebrecht, en contra del BNDES, en contra de los organismos financieros que conectaron la ¿A corrupción. quién está en el reclamando pasado. esto? A la Lógico, pues, Procuraduría, o sea, al abogado del Estado. Por eso es que hay una sensación en la gente de que el combate a la corrupción simplemente es un verbalismo que no existe. Y el señor procurador duerme el sueño de los justos. Está disque negociando, esperando qué le propongo Odebrecht. Está calculando, no sé qué está calculando. No es tan difícil. La revista Vistazo, a varias publicaciones, creo que El Expreso y otros periódicos han publicado, pues, cuáles son la lista de contratos con Odebrecht. No es difícil establecer los sobreprecios, porque se los puede perfectamente determinar, como ha hecho la doctor. Contraloría. Ya le hemos escuchado, doctor. Íñigo Salvador solicitó, ¿no? Pongámosle en ese tiempo, más de 23,000 millones de dólares, doctor Germán Rodas, como indemnización para el Estado ecuatoriano por el caso de sobornos 2012-2016. 23 ha de ser nomás. 23 millones. 23 nomás. 23 millones de No ha dólares. de ser para tanto, ¿no? Sí, sí. Asegurando que a cambio de aportes, la estructura compuesta por funcionarios del Estado otorgó 38 contratos a empresas nacionales e internacionales. Esta es una nota de Daniela Valencia para que refresque la memoria la Comisión Anticorrupción, que ha estado atrás de todos estos insucesos. Leyendo los códigos con los que cada exfuncionario ahora procesado en el caso Sobornos 2012-2016 era reconocido dentro de los archivos verdes, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, inició su acusación particular en contra de 24 personas. Estableció que la estructura de corrupción dedicada a solicitar dinero para perpetuar en el poder a Alianza País entregó un total de 38 contratos a las empresas aportantes. 7.791.000 es el monto del perjuicio. Considerando el triple de este monto para la reparación integral, se solicitó 23.374.764 dólares como sanción pecuniaria. El hecho de codificar los nombres tanto de los funcionarios públicos, así como de los empresarios sobornadores, responde definitivamente a un esquema criminal. Dentro de los 487 elementos de convicción de Procuraduría se enlistó en la cúspide y en la base de una estructura delincuencial que conocía y de la cual se aprovechaba, pues de forma personal recibió 6.000 dólares como préstamo, 5.000 para la realización de un festejo por su cumpleaños. Para Alianza País aprobó rubros como 34.700 dólares para camisetas, 582.000 para publicidad, 35.000 relacionados con el exfutbolista Iván Hurtado, 100.000 para la campaña Rafael Contigo Siempre. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. Según el procurador, durante una década se estableció una sofisticada estructura de corrupción de un partido que a través de aportes irregulares conservó su vigencia en la mente de los electores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Doctor Germán Rodas, a nombre de la comisión, ¿qué recuento nos puede hacer de este episodio? Y de varios episodios más o menos ubicados en los mismos andariveles de abandono. Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a usted, a los compañeros de Bienvenido, panel. doctor. La Comisión Nacional Anticorrupción surge, lo ha señalado aquí muy claramente el doctor Víctor Granda, surge precisamente debido a la ausencia de un proceso de control sobre los recursos del Estado ecuatoriano en la época del correísmo, y no solamente por falta de control, sino porque había la percepción de que estas gentes, esta gavilla, estaba utilizando los recursos del país para sus intereses, tapados y cobijados además por una serie de funcionarios de altísimo nivel, como el entonces Contralor, que lo que hacían es cuidar los intereses
del asalto y los intereses de aquellos que... El jeque de Miami, dice usted. Sí, claro, el prófugo Poli, ¿no? Carlos Poli. Surge en ese entorno. ¿Por qué comienzo haciendo esta relación? Porque yo comparto esta apreciación de que es indispensable que los sectores sociales estén permanentemente activados para enfrentar la corrupción y sobre todo para poder establecer un control sobre lo que ejecutan y accionan los organismos del Estado ecuatoriano. En esa línea, nosotros como Comisión Anticorrupción nos hemos preocupado y le hemos dicho al procurador en el caso de Brecht, cuando se anunció que se iniciaba un proceso para intentar recuperar recursos y para buscar una fórmula de resarcimiento, por llamarlo de alguna manera, lo efectuado por Odebrecht respecto del país. Dijimos la necesidad de que existiese la presencia de la sociedad civil y la Procuraduría convino en designarnos como parte de esta Contraloría Social. Yo quiero decirle de manera pública que desde ese momento de la designación hasta el día de hoy no ha habido reuniones o no nos han convocado porque no las ha habido. ¿De qué parte es la negligencia? Yo no sé, me imagino que no hay un acuerdo, no sé si es que no se han contabilizado. ¿Qué acuerdo debe primar para convocar? Bueno, que las partes estén dispuestas a hablar sobre el tema del resarcimiento de los dineros al Estado ecuatoriano y que el Estado ecuatoriano esté totalmente informado y tenga los mecanismos adecuados para buscar que esa devolución de recursos se produzca de una manera adecuada y técnica. Vean cómo han estado haciendo las cosas. Solamente una parte para graficar lo que el señor doctor Rodas nos manifiesta. Esta es una crónica del diario El Comercio que se publicó hace contadas horas. Dice, a 14 días de que cumpla su última condena por peculado, como un ejemplo apenas, la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, no ha pagado $4.400.000 de multas. Los jueces ordenaron entregar el monto como reparación a favor del Estado por 4 condenas. El abogado de la exfuncionaria, el señor doctor Stalin Raza, dice que su defendida no tiene fondos para cubrir esas obligaciones. Afortunadamente en este país no existe, afortunadamente para los beneficiarios de esta inteligentísima creación del Correato. Afortunadamente en este país no existe prisión por deudas. Entonces la reparación económica al Estado no condiciona en ningún sentido el que ella pueda recuperar su libertad cuando haya cumplido con las sentencias. Según la Secretaría Anticorrupción, la REA saldrá el próximo 29 de noviembre, pues ese día se completarán todas las condenas. En esa lista están los 20 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito, 1 año por tráfico de influencias, otro año por el mismo delito y 1 año más por peculado. En este caso, no se aplicó la acumulación de sanciones. Por eso completó todas las penas al mismo tiempo. En la práctica, la REA lleva detenida 2 años y 3 meses desde el 5 de agosto del año 2017. Para la Secretaría Anticorrupción, para la Secretaría o la Secretaría Anticorrupción, yo creo que es la Secretaría Anticorrupción, la REA se benefició de figuras legales y de criterios de jueces. Criterios. En el primer juicio por enriquecimiento ilícito, la Contraloría determinó que ella y su esposo tenían depósitos y transferencias en 6 cuentas por las que se movieron más de $2 millones.
2 de estas estaban a nombre de sus hijos menores de edad. Según los auditores, la señora Larrea tampoco presentó los estados bancarios de sus movimientos en Estados Unidos. El informe advirtió que en julio del 2011, la exdirectora y su esposo invirtieron en el banco Wells Fargo $60,000 y además la fiscalía confirmó que los esposos tenían 16 empresas que tuvieron todas, contratos con el IES. Por ejemplo, un centro de diálisis cuyas acciones están a nombre de Larrea y también de su esposo. Pasó de tener un capital de $98,000 a $250,000 entre los años 2010 y 2015. En ese juicio, Larrea aceptó que se enriqueció ilícitamente desde sus cargos públicos y aceptó la figura del PROS cuando la pena por este delito es de 7 a 10 años de cárcel según el 279 del Código Penal, el artículo 279 del Código Penal. En el segundo juicio se enfrentaba a una pena de 5 a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Sin embargo, durante la fase de investigación, la Fiscalía cambió el delito por tráfico de influencias, cuya pena es de 3 a 5 años de cárcel. En este caso, la Fiscalía determinó irregularidades en un contrato para la adquisición de 60 ítems de medicamentos por más o menos $5 millones. En la sentencia que se dio a conocer el 8 de noviembre pasado, la exfuncionaria también fue procesada por peculado, pero en lugar de ser juzgada como autora, los jueces la condenaron como cómplice. Eso hizo que los 3 años a los que se enfrentaba quedara en 1 año de pena privativa de libertad. De estos ejemplos, señoras y señores, hemos dejado pasar con banda suelta. Me refiero a un potencial cordón que habría detenido estos dislates de la justicia ecuatoriana. Gonzalo, de todas maneras, si usted me permite concluir la idea, yo pretendía decir que el tema de Odebrecht, que aquí se ha planteado, en términos de esta Contraloría Social hecha por la comisión, que pretende hacer la comisión, no hemos avanzado, pero este es un tema distinto al que usted dio noticia respecto del señalamiento que el procurador ha hecho en las últimas horas para recuperar 23 millones. Este es un tema distinto, no es contra Odebrecht. Yo sé. Este es un tema contra la información que había a propósito de Arroz Verde. Pero el tema de Odebrecht está pendiente. Este es un tema absolutamente pendiente respecto de lo que podría ser la reparación o el resarcimiento, que es un tema que no se ha avanzado. Eso nos lleva a un punto, como también se lo ha planteado. No ha habido recuperación de recursos perdidos, robados, atracados por parte de aquellos que han actuado de esta manera. Clarísimo, los 16 millones constituyen una devolución y no hemos... En algunos temas planteados, por ejemplo, por la comisión, en los 17 casos planteados ante Fiscalía, hemos avanzado en muy poco. Allí hay los problemas también estructurales que se han señalado respecto del manejo de las instituciones que hacen control. Creo que en la Contraloría hemos encontrado más eficacia en algunos temas, pero hay muchos pendientes. Si en el país se hubiera logrado rescatar al menos el 15% de lo que la comisión calcula que es la pérdida total del asalto de la Gavilla, yo creo que no estaríamos en la situación de crisis, por ejemplo, en el presupuesto nacional. Estoy hablando de la posibilidad en $40,000 millones
de rescatar entre 5 y 6 mil millones, estaríamos en una situación distinta. De tal manera que hay un problema de fondo, falta de iniciativa política, falta de voluntad política y falta también de agallas finalmente por parte de aquellos que están encargados del tema. Por último, aquellos o muy pocos que han caído en... ¿Qué le dijo en el traspaso de la función su antecesor en la comisión? Pues, respecto de este tema. Sí, pues Jorge Rodríguez, entre otras causas de su separación, señalaba que encontraba que ya no hay mucho que hacer y a veces no es que compartimos la idea, pero esa es una verdad, es un tema de perogrullo. Lo que ocurre es que hay que tener la entereza suficiente para seguir adelante y hay que buscar, eso sí, que hayan procesos dinámicos de alternativa dentro de las instituciones. ¿Quién no ha tenido como la nuestra, entereza? No ha habido la entereza suficiente por parte de determinados sectores del Estado para actuar de forma adecuada. Aquí estamos señalando frente al tema de Odebrecht. Los organismos de control como las superintendencias no avanzan. Y teníamos hasta hace poco una Corte Nacional de Justicia que también se encargaba de dilatar los temas y por último de enjuiciar a quienes luchábamos contra la corrupción. Por eso es que a mí me parece muy importante este primer proceso, esta primera etapa que ha significado la evaluación y la sustitución a mediano plazo de aquellos que no han cumplido los parámetros. Por eso la comisión, haciendo uso de su instrumento de convenio con la judicatura, estableció la posibilidad de que estuviesen como evaluadores varias personas con niveles académicos, con probidad comprobada. Uno de ellos fue Víctor. La comisión le pidió reiteradamente que Víctor esté allí. Nunca la comisión le llamó a Víctor para averiguar cómo está funcionando esa evaluación. No nos interesaba sino contar con su prudencia, con su participación, como la de otras personas que entiendo que se produjo, y los resultados son públicos. Ahora viene la parte más importante, que es que ese trabajo sacrificado, abnegado, para poner fuera de combate, aquí se dice con mucha prudencia porque han salido porque no cumplieron parámetros, pero allí hay un grupo de pillos de la Corte Nacional que taparon, que encubrieron la corrupción, que en buena hora se han ido. Ahora hay que rescatar a esta Corte Nacional con la designación de gente que tenga probidad, que no esté comprometida, como se ha señalado acá, con intereses económicos y políticos de trastienda, que pueden volvernos a una situación del punto de partida de lo que estamos tratando de adecentar. De tal manera que estamos en un momento muy importante para el país, que significa una Corte Nacional Estamos con expectativa. en manos de la iniciativa de la doctora Maldonado. ¿Estamos qué? A expensas de la iniciativa. Sí, pero yo entiendo que la iniciativa de ella va a estar acompañada también del control ciudadano y del control que nos corresponde en base a este convenio con y que no se deje asesorar de íntimos. De tal manera que nos parece que hay que actuar con probidad en todos los niveles, eso me parece clave. Que no se deje asesorar de íntimos. Es importantísimo que se avance en el país, por lo tanto, en una acción ahora sí de intentar al menos recuperar recursos perdidos. Esa es una tarea complicada, es una tarea difícil, eso lo entendemos, pero hay que tener voluntad política para aquello. ¿Qué esperanzas tenemos los ecuatorianos? Mire, hay esperanzas que efectivamente quedan en condición de tal. Comentábamos con el doctor Terán, si me permite un momentito este recorte que él lo trajo. Se pierden las esperanzas cuando, por ejemplo, la Comisión Externa contra la Corrupción ya concluyó su trabajo. Esa comisión estuvo integrada, me parece que estuvo integrada por 5 personas externas al país. ¿Y sabe lo que hicieron en el tiempo que han estado aquí? Aparte de ese acto rimbombante de presentarse en la casa de la Fundación Guayasamín, aparte de eso, lo que han hecho es el reglamento para su funcionamiento. No han podido encontrar un centavo ni se les encargó esa tarea. Es decir, es el momento de dotarnos de acciones que vayan más allá de lo mediático, que vayan más allá del cálculo político. Ojalá en la campaña electoral que está próxima, la lucha contra la corrupción no sea una muletilla de candidatura o de acciones de pequeña monta con la finalidad de ganar votos. Directo, la lucha contra la corrupción es otra tarea. ¿Usted piensa, doctor Mauro Terán, qué se debe hacer? ¿Cuál es su lectura? ¿Pero qué medidas contundentes empleamos este momento? Gonzalo, nos toca cambiar radicalmente la legislación anticorrupción. Hay que acabar con los estereotipos que lamentablemente
vienen generando impunidad institucionalizada en todo ámbito, en todo ámbito. Por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo que hoy está vigente en la legislación? Primero el juicio penal y después, como señala con mucha objetividad las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Crimen, insinuó, elaboró lo que se llama un proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar los bienes. Esta ley es totalmente independiente de los procesos penales. O sea, usted puede recuperar lo de la corrupción independiente de... Por eso tenemos que remozar la legislación, cambiar, echar a la basura los estereotipos que tenemos. Perfecto. La ley de extinción de dominio que proyecta Naciones Unidas y que veo que la famosa Comisión Internacional ¿Cuál cree usted no dijo que nada? sería el titular de los periódicos, un titular persuasivo para que a quien corresponda esta iniciativa que usted enciende se cumpla? O sea, dictar una ley de extinción de dominio. Convocados? ¿Quiénes deberían convocarse? Bueno, obviamente el régimen, pero en el régimen no hay voluntad política para combatir la corrupción. Hermanos, pues. dicen, pues. No. Y se dan la vuelta, El proyecto ese que han mandado de ley de extinción de dominio no tiene ningún sentido, no tiene ninguna perspectiva positiva. Hay que aplicar en función de lo que señalan Naciones Unidas. O sea, hay que separar totalmente el proceso de recuperación de la acción penal. Entonces, Naciones Unidas dice primero la recuperación y después la acción penal. Víctor Granda. Concluyendo sobre lo que debemos hacer, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa. Me parece que en todo caso no debe dejarse de reconocer que lo que ha hecho la Procuraduría respecto del tema de los... es harto valioso. Sería en este caso sobornos, o creo que lo que acusa la Procuraduría es colusión, en el sentido de que exigían a las empresas un dinero para que el gobierno haga lo que desee, ¿no? Entonces... Y le pagaban con contratos. Y lo pagaban con contratos. Entonces, eso está bien, pero estamos hablando de 23 millones de dólares. Apenas. El fiscal Toainga lo dijo en representación de la Fiscalía, que la Fiscalía estima que hay alrededor de 30.000 hasta 40.000 millones de dólares de corrupción en la época correísta. La pregunta que hay que hacerle al fiscal Toainga, más que a él, a la Fiscalía y a la Procuraduría, que son los órganos del Estado para combatir el delito, es qué están haciendo de manera eficaz para recuperar esos 30 ¿Cómo que o le viraron 40.000 al fiscal millones de Toainga? dólares? No, porque estaba yendo pero bien. lo que yo digo es 23 millones que se pelee por la recuperación está bien. Y el resto, señor procurador y señora fiscal, ¿no? En la actualidad, ¿cuáles son las acciones de estos órganos del Estado y el propio gobierno? ¿Qué iniciativa concreta adopta para tratar de recuperar ese volumen, pero así descomunal, de corrupción que se ha dado en el país? Yo hago una sugerencia concreta. Lo que tienen que hacer los organismos del Estado y el gobierno es demandar a nivel internacional, en Brasil, en Estados Unidos, en la China, tienen que demandar la reparación de vida hacia el Ecuador. Esto es válido para un titular. Porque a través de Esta es la exigencia nacional. A través de los mecanismos compañeros financieros de la prensa escrita. se han hecho estos robos. En Brasil, el Ecuador debe enjuiciarle al BNDES. El Ecuador tiene que enjuiciarle a la empresa Odebrecht. Dicen, le oí al procurador o a alguien que decía, no, pero es que hemos firmado un convenio de delación premiada, algo así, con los ejecutivos. Eso es una cosa, la responsabilidad individual de los funcionarios. Y la empresa, a la empresa hay que demandar. A todos los que han Termina, utilizado... Germán Rodas. Solo déjeme concluir la idea, ¿no? Lo que yo digo es,
por ejemplo, el tema petrolero. ¿En dónde se han hecho todos los negocios? En la China. Demanden, señores, en nombre del Estado para exigir la debida reparación en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Qué le parece, doctor? Una Germán Rodas? propuesta sensata, porque en realidad en el país hay muchas cosas que primero no marchan bien y en segundo lugar hay que establecer los puntos centrales en donde funcionan y han operado estas empresas. La empresa Odebrecht es una empresa brasileña. En los negocios con China no quiero ni renegociar la deuda, al menos habrá que enfrentar a aquellos que han atracado desde allá. Creo que esta es una iniciativa importante, pero además en esas acciones viene la otra parte complementaria. Se vuelve indispensable que exista la Contraloría Social. Ese es un tema también importante porque las actividades de negociación entre estados, entre el Estado y las empresas, es un tema que debe darse seguimiento desde la sociedad civil. Eso es fundamental. Creo que las acciones son complementarias, pero además, como yo suelo decir, este es un tema que no es para mañana, este es un tema para ahora. El país está enojado. La pobreza es extrema. Las situaciones que hemos vivido es producto de una crisis económica y social del país que evidentemente está, entre otras cosas, lacerada por el asalto, por el robo y por la corrupción. Hay un derecho de réplica de parte del abogado del Estado. Tenga la bondad, señor procurador.